Hoy vengo a hablar del nuevo chipset de Qualcomm. Y sí, para los que me corrigieron en otros videos diciendo que no se llama Snapdragon 8 generación 4, ya lo sé, pero al momento de hacer los videos anteriores, en todos los portales se le llamaba así, y Qualcomm, cuando hizo la presentación hace tan solo unos días, lo presentó con el nombre Snapdragon 8 Elite. Así que habiendo aclarado esto, vamos a ver cómo este pequeño pero poderoso componente móvil va a traer una gran revolución consigo, ya que realmente impresionó con su rendimiento comparándose con laptops. Así que si querés saber todo lo que trae este nuevo chipset de Qualcomm, quédate hasta el final para no perderte de nada. El Snapdragon 8 Elite es el último chipset de Qualcomm diseñado para dispositivos móviles, pero no es un chip cualquiera. Incorpora el núcleo de procesamiento Orion, una tecnología que previamente solo habíamos visto en procesadores para laptops, como el Snapdragon X Elite. Este núcleo es responsable de ofrecer un rendimiento sin precedentes en el ámbito móvil. El año pasado, Qualcomm sorprendió al mundo con el Snapdragon X Elite, un procesador para laptops que utiliza núcleos de bajo consumo típicos para smartphone. El resultado fue asombroso, laptops con una duración de batería increíble y un rendimiento que superaba incluso a muchas laptops conocidas. Ahora, esa misma tecnología está llegando a los smartphones. Durante el reciente Snapdragon Summit en Maui, evento que fue hecho del 21 al 23 de octubre, los expertos tuvieron la oportunidad de probar el Snapdragon 8 Elite en un dispositivo de referencia proporcionado por Qualcomm. Los resultados fueron impresionantes, dejando atrás a competidores como el iPhone 16 Pro, el Galaxy S24 Ultra y el Google Pixel 9 Pro. En pruebas de rendimiento como 3D Mark Wildlife Extreme, el Snapdragon 8 Elite obtuvo una puntuación de 7019, superando ampliamente a los 4086 puntos del iPhone 16 Pro. En las pruebas de GFX Manhattan 3.1, el iPhone dibujó 3647 cuadros, mientras que el Snapdragon produjo 7452 cuadros, o sea, más del doble. Esto significa que el nuevo chipset de Qualcomm es más del doble de potente en ciertas tareas gráficas. Pero la verdadera sorpresa vino al compararlo con chips para laptops. En pruebas de Geekbench, el Snapdragon 8 Elite superó al Intel Core Ultra 7 en rendimiento de un solo núcleo y casi lo alcanzó en rendimiento de multinúcleo. Esto sugiere que estamos ante un chip móvil que puede competir directamente con procesadores de PC, algo que creo que no muchos esperábamos antes de su presentación. Y la llegada del Snapdragon 8 Elite podría cambiar las reglas del juego. Imagina tener un dispositivo que no solo es un smartphone, sino que también una estación de trabajo portátil, donde aplicaciones como Adobe Lightroom o Microsoft Excel podrían funcionar en tu teléfono con la misma eficiencia que en una computadora de escritorio. Además, conceptos como Samsung DeX podrían cobrar un nuevo sentido. DeX permite conectar tu smartphone a un monitor y utilizarlo como si fuera una PC. Con el poder del Snapdragon 8 Elite, esta experiencia sería mucho más fluida y completa, permitiéndote realizar tareas que antes solo eran posibles con una computadora. Por lo que si eres alguien que trabaja online o viaja para trabajar, dependiendo de tu trabajo, podrías no necesitar cargar con una laptop y tan solo necesitarías lo mismo que llevas siempre en tu bolsillo. Antes de continuar, te pido que si te está gustando el video, te suscribas al canal para ayudarme a crecer y poder traerte noticias y contenido con más frecuencia. Continuando con lo que estábamos, uno de los beneficios más destacados de utilizar núcleos de bajo consumo es la mejora de la duración de la batería. Los smartphones equipados con el Snapdragon 8 Elite podrían ofrecer una autonomía que dure todo el día, convirtiendo esta característica en una norma y no en una excepción. Esto es posible gracias a la eficiencia energética del núcleo Orion, que permite un rendimiento superior sin sacrificar la duración de la batería. Esto es especialmente relevante en un mundo donde dependemos cada vez más de nuestros dispositivos móviles para realizar tareas complejas. Sin embargo, toda esta potencia y eficiencia tienen un precio. Se espera que el Snapdragon 8 Elite sea más caro de fabricar que sus predecesores. Los rumores indican que podría costar a los fabricantes de smartphone como Samsung o OnePlus alrededor de $40 más por el chip.
Esto podría traducirse en un incremento en el precio final de los dispositivos de alrededor de $100. Esto plantea la pregunta: ¿estaríamos dispuestos a pagar más por un smartphone que reemplazaría a una laptop? Para algunos usuarios, especialmente aquellos que utilizan su teléfono para trabajar y requieren de un alto rendimiento, la respuesta podría ser sí, aunque también creo que depende mucho de qué tipo de tareas acostumbras a hacer en tu laptop. La integración de un chip tan potente en smartphone podría tener implicaciones significativas en el ámbito empresarial. Las empresas podrían optar por proporcionar a sus empleados un solo dispositivo en lugar de un smartphone y una laptop. Esto no solo reduciría costos, sino que también simplificaría la gestión de dispositivos y la seguridad de la información. Además, si los fabricantes de accesorios que faciliten el uso de un smartphone como una PC, como docks o teclados portátiles, la adopción de esta tecnología podría acelerarse. Por otra parte, con un rendimiento comparable al de una PC, los desarrolladores de aplicaciones y juegos tendrán la oportunidad de crear experiencias más ricas y complejas en dispositivos móviles. Podríamos ver el surgimiento de nuevos géneros de juegos que aprovechen al máximo la potencia del Snapdragon 8 Elite. Aplicaciones profesionales que antes estaban limitadas a computadoras podrían llegar a smartphones sin sacrificar funcionalidades o rendimiento. Esto democratizaría el acceso a herramientas avanzadas y podría impulsar la productividad en diversos sectores. Como podrás entender, el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm presentará un paso significativo en la evolución de dispositivos móviles. Aunque el incremento en el costo del dispositivo es un factor a considerar, los beneficios en términos de rendimiento, eficiencia energética y versatilidad podrían justificar la inversión para muchos usuarios. Pero me gustaría saber qué es lo que piensas. ¿Tú comprarías un smartphone con este chip para reemplazar el uso de tu laptop? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para ver más contenido como este. Te espero en el siguiente video.